y quiero agradecerles de verdad todo. Vamos a colocar esta palabra en las manos del Señor, al trono de la gracia, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y bajo la preciosa ungido, Señor, para conectarse en estos momentos, Señor, en línea a alimentarse de tu palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria, el poder y la majestad, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Pedimos de manera especial que sea tu Santo Espíritu el que obre, Señor, en la mente, en el corazón de cada uno. Que la palabra esta noche, Señor, pueda quedar atesorada en la vida de cada persona, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Rendimos a ti, oh Dios, honra y gloria, poder y majestad. Permítame, Señor, en esta noche ser un buen instrumento en tus manos, Señor, y que sean tus palabras, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, y que cada uno, Señor, pueda ser nutrido de ti, nutrido de tu palabra, fortalecido en ti, Señor, y de antemano honra y gloria, poder y majestad te damos a ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Hoy hemos titulado la palabra del Señor, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Creo que va a ser la primera parte. Es un tema que no podemos alcanzar a cubrir con una sola palabra, pero espero el domingo, si Dios nos da licencia, poder continuar con este tema en la segunda parte. Vuelvo y repito el título de la palabra, la voluntad de Dios. Y quería colocar como ejemplo, en estos días, a comienzo de mes, habíamos visto la posibilidad de alquilar un local en el centro para hacer servicios y todo organizado, pero cuando fuimos a cerrar el trato y a cancelar, nos subieron el precio y prácticamente se echaron para atrás y se cayó la posibilidad de poder alquilar ese sitio. Lógicamente teníamos que pagar anticipado, se hicieran o no se hicieran servicios, teníamos que pagar este alquiler, no se pudo hacer, y la verdad pues terminé bastante molesto porque ya estábamos mentalizados a que íbamos a poder arrancar nuevamente la posibilidad de servicios en el centro de Cúcuta. Pero hoy en día, a pesar de que de alguna manera termina uno haciéndole reclamos al Señor de por qué, hoy entendemos que si hubiéramos cancelado ese dinero y supuestamente a estas alturas deberíamos estar empezando a hacer los servicios en el centro, hubiésemos perdido el dinero con todo este problema de la pandemia del coronavirus. Entonces Dios sabe perfectamente cómo hace sus cosas. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y más sin embargo a veces nosotros queremos hacer es nuestra voluntad y no la de Dios. Él nos estaba salvando de hacer un gasto extra y a perder el dinero, más sin embargo nosotros estábamos molestos por esa situación. Entonces lo coloco como ejemplo para entender y que podamos comprender de que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿cómo saber, cómo verificar, cómo comprobar cuál es la voluntad de Dios? Hay un versículo en la palabra del Señor muy conocido, se encuentra en Romanos capítulo 12, en Familia de Dios lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado, y hoy quiero comenzar con este versículo, y la palabra del Señor dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si nosotros desglosamos un poquito nomás estos dos versículos, la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en su carta a los Romanos comienza por hablarnos de adoración espiritual. Dice: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual.
Y no puedo dejar entonces de hablar de Juan capítulo 4 versículos 23 y 24, donde dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración espiritual es de esos verdaderos adoradores que el Señor está buscando y tienen que hacerlo en espíritu. Y para eso nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Dios es espíritu, dice ahí en Juan capítulo 4 versículos 23 y 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, de corazón. Entonces es como ese primer paso. Si yo quiero de verdad poder comprobar, poder saber cuál es la voluntad de Dios, pues tengo que comenzar por el primer paso que dice la palabra del Señor, que es buscar a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad. También dice esta cita bíblica, después de que dice, habla de adoración espiritual, dice: ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo es dedicar mi vida a servirle y a hacer lo que a Dios le agrada. Ese es el segundo paso. Yo tengo que buscar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad, pero de igual manera también tengo que ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo. Dedicar mi vida al Señor haciendo lo que a Él le agrada. De igual manera también el tercer punto dice: no se amolden al mundo actual. Es hacer una transformación. Esta es la parte, diría yo, muy importante que a veces no tenemos en cuenta. No se amolden al mundo actual. Hay que hacer una transformación, hay que renovar la mente. Es como cuando usted tiene un celular y está sacando la SIM card de un proveedor y la cambia por otra SIM card. Tal vez la SIM card que tenía antes era simplemente una SIM card en prepago, que si usted no paga, si usted no le mete, no va a funcionar. Y la cambia luego por otro proveedor donde tiene todo ilimitado. Es más o menos lo que está el Señor diciendo: no se amolden al mundo actual, hay que hacer la transformación de la mente, es cambiar esa SIM card del mundo y cambiarla por la SIM card del reino de los cielos, donde los beneficios van a cambiar totalmente. Solo dejando a un lado el mundo y lo que ofrece, y mirando a través de los ojos espirituales, podremos notar la diferencia de lo que ofrece el mundo y de lo que nos ofrece el reino de los cielos. Solo cambiando la SIM card del mundo por la del reino de los cielos, nosotros vamos a poder ver una diferencia real. Vamos a estar dispuestos a ceder lo que el mundo me ofrece, porque vamos a conocer lo que realmente Dios tiene para mi vida. No hay otra manera. Hasta que no transformemos nuestra mente, hasta que no hagamos ese cambio de chip, hasta que no dejemos a un lado las cosas del mundo, no vamos a poder notar nosotros la diferencia entre lo que el mundo ofrece, entre lo que Satanás ofrece y lo que ofrece Dios y su reino. En Lucas capítulo 22, versículos 41 al 43, dice la palabra del Señor así: entonces se separó de ellos a una buena distancia. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, dice: entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Yo creo que el Señor perfectamente sabía la diferencia entre lo que el mundo ofrece y lo que era el reino de los cielos. Él se había despojado de su investidura de Rey de Reyes
y Señor de señores, se había hecho hombre, había venido. Él sabía que lo que venía, el paso que seguía de ahí en adelante, el trago amargo, el entregar su vida por cada uno de nosotros, ese paso era terriblemente doloroso y angustiante, al punto que dice la palabra que después de esto él comenzó a caer gotas de sangre del desespero que tenía. Pero más sin embargo, conociendo él perfectamente la obra que iba a realizar, le dijo: Padre, que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Él sabía perfectamente qué era lo que tenía que hacer y que el propósito del reino de los cielos era mucho mayor, mucho más alto que lo que él pudiera estar sintiendo en el momento. ¿Por qué sucedió esto? Porque su mentalidad era del reino de los cielos, no era de este mundo. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Romanos nos dice: tenemos que comenzar por transformar nuestra mente, meternos en adoración espiritual, dejar las cosas del mundo, ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo al servicio del reino de los cielos. Y a veces no queremos comprender eso. De igual manera, en Juan capítulo 5 versículo 30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. También está nuevamente hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice: juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo. Voy a volver a repetir este versículo. Dice en Juan 5:30: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Nuestro Señor Jesucristo tenía muy claro, porque Él tenía su mente transformada, y eso es lo que nos habla el apóstol Pablo para nosotros. Mientras nosotros, nuestra mente, nuestras cosas, nuestra vida esté simplemente centrada en el mundo, no vamos a poder entender lo que Dios quiere y tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, vuelvo y repito, Él conocía perfectamente cuál era la voluntad del Padre. Todo su ser pertenecía al reino de los cielos, y por eso sabía que lo correcto era lo que el Padre quería. En Juan capítulo 6, del versículo 38 al 40 dice así: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Vuelvo y repito este versículo 38 del capítulo 6 de Juan: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Aún nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, desde el momento en que tomó la decisión de hacerse hombre y venir a pagar el precio, tenía muy claro que su propósito era única y exclusivamente hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos pensando en hacer la voluntad de Dios? No dude, o no dudemos en encomendar nuestro camino, nuestra vida a Dios. Dios tiene planes de bienestar. Eso está escrito en Jeremías también. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Él quiere que todos seamos bendecidos. Él tiene un propósito y un proyecto para cada uno de nosotros mucho mayor y mucho mejor de lo que nosotros podamos imaginar o de lo que el mundo nos pueda ofrecer. Dice en el Salmo 37, versículo 5: encomienda al Señor tu camino. Vuelvo y repito, Salmo 37, 5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa
como el sol de mediodía. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hasta que nosotros no encomendemos nuestra vida, hasta que nosotros no le soltemos todas nuestras cosas al Señor, muy probablemente Él no va a poder empezar a actuar. Hasta que nosotros no confiemos plenamente en Él, no vamos a empezar a ver resultados. Y dice la palabra del Señor a través de David: hará que tu justicia resplandezca como el alba. Hasta que nosotros mismos no tomemos por decisión propia y estemos convencidos de decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad, pero tal vez no sé cómo hacerlo, no sé por dónde comenzar. Y estoy seguro que Dios va a permitir que el Espíritu Santo empiece a mostrarnos a cada uno de nosotros cómo es que se debe hacer y cómo guiarnos. Dice en el Salmo 143:10, Salmo capítulo 143, versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Yo creo que David, a pesar de estar ubicado en su cronología antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, él tenía muy claras las cosas con el Espíritu Santo. En cada uno de estos versículos vemos cómo él habla claramente y dice: enséñame a hacer tu voluntad. Aún David no se creía que se las sabía todas, pero sí decía: Señor, enséñeme, quiero hacer tu voluntad, enséñeme a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Él sabía que era a través del Espíritu Santo que Dios podía guiarnos y enseñarnos a hacer la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Y dice también el mismo David en el Salmo 32:8, dice: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y yo creo que sería más que suficiente para que hoy pudiésemos comenzar tomando una decisión. Nos hemos pasado tal vez la vida como cristianos diciendo: yo sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero tal vez no sé cómo hacerlo. O creyendo que de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios, pero realmente estamos viviendo en la carne y simplemente haciendo las cosas no como a mí, simplemente como a mí me parece y no como Dios quiere que la hagamos. Entonces lo que estamos realmente es viviendo engañados. David nos da una muestra clara, el Señor Jesucristo nos da una muestra clara. Él vino a hacer en la tierra la voluntad del Padre. David dice claramente: Señor, quiero hacer tu voluntad, pero enséñeme. Y yo creo que más de uno en este momento, de los que ven por redes sociales, de los que escuchan esta palabra, estoy seguro que quieren hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos cómo hacerlo. Oramos y no tenemos a veces ni siquiera entendimiento de la palabra. David reconocía perfectamente que no se las sabía todas, y por eso le decía: Señor, enséñeme a hacer tu voluntad. Tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu, en otras palabras, que tu Santo Espíritu me guíe. Y yo creo que vuelvo e insisto, hoy es un buen día para que de pronto allá en tu casa o donde te encuentres y estás viendo esta palabra a través de redes sociales, poderle decir: Señor, yo de verdad quiero hacer tu voluntad. Tal vez no sé cómo hacerlo, pero necesito que me enseñes. Necesito que permitas que tu Santo Espíritu me guíe. Y que podamos decir y recibir esa respuesta del Señor, así como le dijo a David: el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti.
Si tomas la decisión, si decides de aquí en adelante a hacer la voluntad de Dios, no la tuya, la voluntad de Dios verdaderamente de corazón, entonces lo primero que tenemos que aceptar es que de aquí, de este punto en adelante, si es Dios el que va a hacer la voluntad en mi vida, pues debo comenzar a darle la honra y la gloria. Debo comenzar a darle las gracias, porque entonces debo entender que todo lo que hago de aquí en adelante no es mío, sino es la voluntad de Dios. Es reconocer que si yo me paro aquí a dar una palabra, no son mis palabras, no son mis ejemplos, es el Espíritu Santo el que me está dando la palabra. Y cómo no reconocerlo a Él y darle la honra y la gloria y decirle gracias, Señor. Y cada vez que voy a comenzar una palabra, decirle: Señor, habla por mí. Quiero ser un instrumento tuyo. Y entonces siempre voy a tener que estar agradecido con Dios. Esa es la vida de un hijo de Dios, cuando queremos vivir bajo la voluntad del Padre, bajo la voluntad de nuestro Dios. Pero si yo digo que voy a hacer la voluntad de Dios, Dios empieza a actuar en mi vida y después comienzo a decir: uy, yo me la sé todas, menos mal, y le robo la honra y la gloria a Dios. Yo creo que las cosas no van a terminar bien. Dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7: confía en el Señor de todo corazón. Vuelvo y repito, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cómo no reconocer que Él es el que nos guía? Cuando comencé este tema, les comentaba el ejemplo de cuando hace unos días tratamos de hacer un contrato de arrendamiento para poder hacer los servicios en el centro de la ciudad. Pero las cosas no se dieron. Yo terminé molesto, pero realmente el Señor lo que estaba era evitándonos un gasto que a la final no iba a poder hacerse a causa de todo lo que está sucediendo a nivel mundial con la pandemia. Dios nos estaba salvando de un sobrecosto. Yo estaba en ese momento molesto. Tal vez mi esposa también en ese momento estaba molesta. Hoy, en estos días, mi esposa me lo decía y nos reíamos. Y tiene uno que decirle: gracias, Señor, nos salvaste de un gasto que no hubiéramos podido realizar entonces. ¿Cómo no darle las gracias? ¿Cómo no reconocerlo en todos nuestros caminos? Si yo estoy dispuesto de verdad a ceder mi voluntad y dejar que se haga la voluntad de Dios, pues de igual manera tengo que estar dispuesto a darle la honra y la gloria, a darle las gracias por todo lo que Él haga. De igual manera, en Proverbios capítulo 16, los 3 primeros versículos de Proverbios capítulo 16 dice así: el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su parecer, pero el Señor juzga los motivos. Pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cuando yo dejo a un lado lo que yo quiero hacer y pongo en las manos del Señor todos mis planes, Él va a hacer que las cosas se cumplan conforme a su voluntad y no a la mía. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que hemos transformado nuestra mente? Porque siempre hemos hablado de Romanos 12, versículos 1 y 2, y que debemos transformar la mente. Pero ¿cómo podemos comprobar nosotros, cada uno de nosotros, allá donde usted está en casita en este momento, o en el lugar donde te encuentres, cómo podemos comprobar que hemos transformado nuestra mente? Que ya no estamos amoldados al mundo, sino que hemos renovado y ajustado nuestra mente al reino de los cielos. Y yo diría que es muy sencillo.
Realmente es sencillo. La pregunta es, ¿hacer la voluntad de Dios es una carga para usted que a veces se vuelve insoportable? ¿O hacer la voluntad de Dios te hace sentir feliz, agradado, hasta el punto que se convierte como un alimento que te llena? Y yo creo que en este momento tenemos que dejar a un lado, como siempre lo he repetido, la religiosidad. Oh sí, no, yo me siento feliz y agradado, cuando por dentro a veces se nos está volviendo toda una carga pesada. El mundo toma trago y a veces hay muchos que dicen ser cristianos y no, es que el calor, que ese dolorón, uy, si pudiera tomarme una fría, una amarga. Y se convierte en una carga porque es que como ahora soy evangélico ya no puedo tomarme un trago, ya no puedo tomarme una cerveza. Es que como ahora soy evangélico entonces ya no puedo salir y echarme una carita al aire. Es que como ahora ya soy evangélico entonces yo no puedo hacer o decir. Y realmente es una carga pesada. Y se vuelven cargas insoportables. Y yo vuelvo e insisto, no hemos transformado la mente. Porque cuando hemos transformado nuestra mente, hacer la voluntad de Dios, hacer el bien, decir la verdad, ser honesto, andar en rectitud, es algo que nos debe satisfacer. No importa si tal vez inclusive nos cueste perder dinero, pero por encima de lo dinero que se pueda perder, hay algo por dentro que nos da satisfacción de hacer las cosas correctas. Ahí podemos saber y comprobar si de verdad yo transformé mi mente, si saqué el chip del mundo y puse el chip del reino de los cielos. Y entender que por encima de las dificultades, de los problemas que estoy viviendo físicamente en este mundo, por encima de todo está la voluntad del reino de los cielos, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y eso nos llena de satisfacción. Yo estoy seguro que si el Señor Jesucristo miraba lo que iba a padecer en la cruz del Calvario, como dice la palabra del Señor, hasta gotas de sangre sudó. Pero por encima de todo, Él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo en el reino de los cielos con la obra que Él estaba haciendo, esa obra redentora. Y eran miles y millones de almas que ya se iban a salvar. Y eso valía la pena. Y quedaba a un lado la pérdida del mundo por lo que se estaba ganando espiritualmente. Y yo vuelvo e insisto, ¿cómo podemos nosotros entonces saber que hemos transformado la mente cuando por encima de lo que pueda suceder físicamente, perder una empresa, perder dinero, perder algo de familia, por ser un hijo de Dios, por ser un honrado, por hacer lo correcto, tal vez físicamente pueda doler, pero hay algo por dentro que nos hace sentir alegría, que nos hace sentirnos saciados de estar haciendo lo correcto. Y dice David, que nos puede enseñar muchísimas cosas al respecto, siempre lo repito, Salmo 48, dice la palabra del Señor, me agrada, dice David, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Dice otra versión, me siento muy feliz. Dice otra versión, me siento alegre de hacer tu voluntad. Y yo estoy seguro, vuelvo y repito, si hoy, cada uno de los que están oyendo este mensaje quieren saber si de verdad la mente la han transformado, comiencen por realmente mirar si comportarse como un hijo de Dios, si andar en la verdad, en rectitud, si dejar a un lado la fornicación, el adulterio, si dejar a un lado los negocios turbios y tal vez ganar menos dinero.
te llena de alegría y de satisfacción, o por dentro estás sintiendo que se le volvió una carga pesada ser cristiano. Ahí podemos nosotros definir si realmente se sacó el chip del mundo y se metió el chip del reino de los cielos, si de verdad, como dice el apóstol Pablo en Romanos, transformamos nuestra mente. Mateo capítulo 6, ya no habla David, habla nuestro Señor Jesucristo. Y es una cita bíblica muy conocida. Todos los que dicen ser cristianos se la saben. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 10. Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cómo debemos orar. Enséñanos a orar, Señor. Y lo primero que el Señor les dijo a los discípulos fue: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y vuelvo e insisto, lo primero que el Señor dice: ustedes deben orar así. Y dentro de las primeras instrucciones que da Él dice: que venga tu reino para que se haga tu voluntad. No hay forma. O sacamos el chip que me desconecta del mundo y metemos el chip que me conecta con el reino de los cielos, o no vamos a poder nosotros realmente hacer la voluntad de Dios. Es imposible pensar en que vamos a hacer la voluntad de Dios, pero sin transformar la mente y seguir con esa mente del mundo. Seguir pensando en lo que el mundo ofrece. Es sencillo a veces entender y mirar. Y no es que esté criticando, y no estoy diciendo que con eso se va a condenar, pero hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos, pero se saben más música del mundo que las mismas alabanzas a Dios. Cada canción que sale nueva del mundo, llámese del ritmo que sea, todas se las aprenden. Todos los cantantes del mundo se lo saben, pero poco de salmistas y de adoradores. Y dice la palabra del Señor: yo, de verdad, si quiero conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, tengo que comenzar por la adoración espiritual, o sea, por la adoración en espíritu y en verdad, por ser verdaderos adoradores. Y aún, vuelvo y repito, cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo: enséñanos a orar, dentro de las primeras cosas que el Señor dijo: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. No hay otra manera. Los hijos de Dios, si de verdad somos hijos de Dios, hacemos la voluntad de Dios y nos satisface. Es como ese alimento. Hacer la voluntad de Dios me debe alimentar. ¿De dónde saqué eso? Sencillo, de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer del 32 al 34 y dice la palabra del Señor: yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Y le responde nuestro Señor Jesucristo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿Para cuántos de nosotros hacer la voluntad de Dios se convierte en carga pesada y en agonía? Ay, no es que como ahora no puedo fornicar, no es que como ahora no puedo adulterar,
No, es que como ahora ya no me puedo echar una canita al aire. Ay, ¿cómo así? Yo antes con una mentirita solucionaba, pero ya no puedo decir mentiras y todo se vuelve una carga pesada, agonía. No hemos transformado la mente. Porque si ya transformamos la mente, el Señor le decía a sus discípulos: yo tengo un alimento. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y claro, a veces los discípulos, al igual que nosotros, automáticamente se piensan en lo terrenal. ¿Quién le habrá traído algo de comer? Si yo les dijera esta noche: no, mire, les tengo un alimento delicioso, y ahí mismo de pronto podemos pensar: uy, lástima no haber ido hasta allá al servicio, porque mire, van a repartir comida. El pastor algo va a dar de comida ya. Pero el Señor dijo: mi alimento, o sea, lo que me alimenta, lo que me llena, lo que me satisface, es hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué tanto te satisface hacer la voluntad de Dios? Juan 16, versículos del 12 al 15. Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Dice: muchas cosas me quedan aún por decirles. Está hablando nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Vuelvo y repito: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad. ¿Cuál es el Espíritu de la verdad? El Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Cómo hacemos entonces para saber cuál es la voluntad de Dios? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tomará de lo que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tiene nuestro Señor Jesucristo? Pues lo que el Padre le dio. Y nos lo dará a conocer a nosotros. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Necesitamos al Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Y yo vuelvo y repito: hacer la voluntad de Dios es una carga para usted. Entonces todavía tenemos que devolvernos un poquitico y volver a los primeros pasos que el apóstol Pablo nos da instrucciones. Adoración espiritual, transformar la mente, cambiar nuestra forma de pensar, transformar el pensamiento, sacarnos ese chip del mundo y meternos el chip del reino de los cielos, esa sin carga. Hoy pensaba en eso. A veces simplemente tenemos un chip que nos permite recibir tal vez una llamadita, pero si usted no lo carga, no puede hacer más nada. No puede comunicarse, no puede llamar a nadie. Y la diferencia se nota cuando usted saca ese chip, esa SIM card, y mete una SIM card que tiene todo ilimitado. Lo que el Señor nos está diciendo es: saquemos ese chip del mundo, en el cual el mundo todo nos cobra. Todo lo tenemos que pagar, y meter el chip del reino de los cielos. La salvación es gratuita, y Dios dice en su palabra que todo nos lo da en abundancia. Si todavía usted piensa en las cosas del mundo y se le vuelve una carga pesada haber renunciado a ellas, es tiempo de cambiar el chip. Es tiempo de decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no sé cómo hacerlo. Enséñame, así como dijo David. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Él era sincero. Señor, quiero hacer tu voluntad. No sé cómo hacerlo, pero quiero hacerlo.
Yo estoy seguro que más de uno que me está oyendo dice lo mismo. Yo sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cómo hacerlo. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos un corazón sincero que le diga al Señor hoy de todo corazón: enséñame, enséñame. Y estoy seguro que así como lo dijo David, y estoy seguro que fue el Señor el que se lo dijo, cuando le dijo: efectivamente yo te voy a enseñar. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. O como dijo el Señor: en su debido momento el Espíritu Santo les dará a conocer todo, porque tomará de lo mío. ¿Y qué es lo que tiene nuestro Señor Jesucristo? Todo lo que el Padre le dio. Yo los invito que por un momento inclines tu rostro y podamos decirle al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Quiero transformar mi mente. Hoy quiero sacar ese chip del mundo y ponerme ese chip del reino de los cielos, en los cuales mis ojos y mis oídos espirituales van a ser abiertos. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, oh Dios, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Señor, te pido de manera especial que sea tu Santo Espíritu el que ministre, Señor, a cada persona que escuche este mensaje, que vea este mensaje, Señor. Y que cada uno pueda con toda sinceridad decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, tengo un corazón sincero para adorarte, para alabarte. Quiero sacar ese chip del mundo, transformar mi mente. Y quiero que seas tú, Señor, moviéndome con una manera de pensar diferente, con una manera de pensar del reino de los cielos, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero que hacer tu voluntad, es mi deseo hacer tu voluntad, y que se convierta, como tú mismo lo dijiste, mi Jesús, en ese alimento para todo mi ser. Mi Dios, que seas tú por medio del Espíritu Santo enseñando, ministrando, llenando, redarguyendo, transformando vidas. Y rendimos a ti, oh Dios, la honra y la gloria. Rendimos a ti, Señor, todo poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y los invitamos el domingo a las 4:30 de la tarde. Los que puedan venir aquí a nuestro salón de reuniones, los esperamos, y si no, los invitamos a que se conecten el domingo, 4:30 de la tarde. Estaremos en alabanza, transmitiendo la palabra, la segunda parte de este tema de la voluntad de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.